Aquí vamos. Hoy empezamos con algo un poco más oscuro. Un tiempo de plagas, castigos y pucheros cocidos sin prisa. Vamos a sumergirnos en cómo era de verdad la vida en la Edad Media. Olvida los castillos brillantes y la caballería de Hollywood. La verdad es que quizá no aguantarías ni un día. Antes de acomodarte, si te gusta este espacio, puedes apoyar el canal con un me gusta y suscribirte. Cuéntame también en los comentarios desde dónde me escuchas y qué hora es ahí. Me encanta ver a gente conectándose desde todas partes. Ahora baja las luces. Quizá enciende un ventilador para ese murmullo suave de fondo y entremos juntos en el viaje de esta noche. Felicidades. Acabas de despertar en el año 1325. La buena noticia es que estás con vida. La mala, que también lo están las pulgas. Tu cama es un colchón de paja medio podrido, lleno de insectos, que huele a suelo de establo, porque hace 3 meses era, literalmente, el suelo de un establo. No hay espuma viscoelástica, ni almohadas, ni sábanas de algodón egipcio. Solo una manta de lana que no se lava desde el invierno pasado y que pesa como una ternera por toda la mugre acumulada. Parpadeas cuando suena la campana de la iglesia a lo lejos. Es la versión medieval del despertador, más fuerte y de alguna manera menos compasiva. Tu casa es una choza de madera con una sola habitación, sin ventanas y con un diseño abierto muy peculiar, donde familia, animales y pequeños huéspedes indeseados comparten el mismo espacio. El olor es una sinfonía intensa: cerveza rancia, sudor humano, cabra y algo que esperas que no sea moho, aunque en el fondo sabes que sí. Las velas aromáticas no existen, y si existieran, se derretirían sobre el piso de tierra. Intentas estirarte, pero el aire está helado y las articulaciones se quejan. Tienes 22 años, que en términos medievales es casi media vida. La espalda cruje como una puerta vieja y las rodillas suenan a bolsa de piedras sacudida por un campesino confundido. Pisar el suelo es una lotería. Puede estar húmedo por la lluvia que se cuela por el techo de paja o duro y crujiente por algo que hizo la gallina del vecino. De un modo u otro, tus pies descalzos pasan a formar parte del ecosistema. ¿Privacidad? No existe. Toda tu familia, y quizá ese primo que nunca se fue, despiertan a tu lado. No hay dormitorio, ni cortinas, ni tiempo para mí. Todo es comunitario. Bienvenido a la mañana en la Europa medieval, donde nunca estás realmente solo. Parásitos, roedores y otras 8 personas te hacen compañía. Y esto es solo el inicio del día. A partir de aquí, nada se vuelve más fácil. Logras salir de ese montón de paja. Bien. La naturaleza llama, y no lo hace en susurros. No hay baño moderno, sin taza, sin asiento, sin papel, sin descarga, sin desatascador malhumorado en la esquina. En el siglo XIV, hacer tus necesidades es una pequeña aventura, y a veces un acto semipúblico. Si eres campesino, tu baño suele ser un cubo de madera detrás de la casa, casi siempre lleno porque al tío Wulfstan le cayó mal el nabo de anoche. El olor es de epopeya. Contienes la respiración, haces lo tuyo, y luego viene el detalle. Lo tiras a la calle. Sí, a la calle. Se espera que grites algo como «agua va», un aviso de «cuidado ahí abajo», antes de arrojarlo por la ventana. Francamente, nadie se aparta a tiempo. Las calles de las villas son alcantarillas a cielo abierto. Una corriente de desechos humanos, excrementos de animales y líquidos misteriosos
que es mejor no investigar. Si tienes la suerte de vivir en una ciudad con letrinas públicas, enhorabuena. Te sientas hombro con hombro junto a extraños, en un lugar donde la privacidad es un mito y la ventilación, una broma. Puedes charlar bajito, pero mejor no respires hondo. ¿Papel? No existe. La mayoría se limpia con paja, hojas, trapos, musgo o, si hay lujo, un pedazo de lana. A veces con nada. Tal vez por eso el apretón de manos no era tan popular. ¿Y en un castillo? Un poco mejor, pero no tanto. Puede que haya un garderobe, un hueco en la pared por donde todo cae directo al foso. Gran idea, salvo por un detalle. Los enemigos lo saben. A veces, los atacantes entraban por ese conducto, literalmente por la puerta trasera. Así que, seas campesino o varón, el momento del baño es frío, público, arriesgado y rara vez agradable. Un resbalón en la piedra mojada y acabas de cara en los restos de la humanidad. Y todavía no nos cepillamos los dientes. Ya llegaremos. Superaste el baño. Te mereces desayuno, ¿no? Algo tibio, rico, reconfortante. Lo siento. Esto es la Europa medieval. Aquí nada reconforta. El desayuno, si así se le puede llamar, es sobrio. No hay huevos benedictinos, ni cafetera despertando, ni tostada con aguacate. Te sientas junto al fuego con un cuenco de madera, lleno de algo que parece haber sido raspado de una bota embarrada. Bienvenido a tu ración diaria de pottage, un guiso espeso con lo que haya, granos, raíces, quizá unas habas si hay suerte. Lleva días, a veces semanas, burbujeando en la misma olla. Se le van añadiendo ingredientes encima, y sigue. A un lado, un trozo de pan tan duro que podría desviar flechas. Hecho con centeno o cebada, a menudo estirado con serrín, bellotas molidas u otros recursos creativos, porque el trigo es un lujo de ricos. No lo cortas, negocias con él. ¿Y para beber? No hay jugo de naranja ni latte de avena. Toma cerveza débil. Sí, a las 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque el agua está llena de parásitos. La cerveza es baja en alcohol y alta en supervivencia. También la beben los niños. No entusiasma a nadie, pero al menos no te enferma de inmediato. ¿Carne o queso? Solo en domingo o en fiesta de santo, y si tu señor está generoso. La mayoría de campesinos come carne pocas veces al año. Fruta fresca, cuando es temporada. Si no, termina en vino. ¿Especias? Ni pensarlo. Una pizca de pimienta puede costar más que tu paga del mes. La sal vale tanto que se guarda bajo llave. Así que masticas tu pan arenoso, bebes tu cerveza medieval y tratas de no pensar en el ratón que quizás probó tu olla por la noche. El desayuno no te carga de energía, simplemente sucede. Y ahora, con el estómago humilde, toca trabajar como si la vida dependiera de ello, porque en realidad depende. Después del desayuno llega la ropa. No ayudará mucho. Tu vestuario consta de una sola prenda. Una túnica de lana áspera o una camisa de lino que llevas a diario desde hace meses, quizá años. No hay moda de temporada, solo la instrucción de úsala hasta que se deshaga o hasta que te cause un hongo. La ropa interior es opcional. Con suerte, llevas una prenda de lino por debajo. Si no, vas tal cual, bajo capas de lana rasposa cosidas por alguien que no tenía muy claro qué era una costura limpia. No hay lavadora, ni jabón en barra como lo conocemos, ni tintorería. Tu ropa está manchada, tiesa, y huele a compost que se ha quedado en un chiquero. Aunque quisieras lavarla, no es fácil. Hay que acarrear agua del río.
calentarla al fuego, frotar la túnica con ceniza o lejía y tenderla al sol, que sale, tal vez, 3 días al año. ¿Zapatos? Si tienes, son de cuero sin tratar, apenas cosidos, con la sujeción de una cáscara de plátano. La mayoría va descalza, barro, estiércol, piedras afiladas y charcos poco saludables. Resultado, tu piel protesta, pica sin parar. Pulgas, piojos y chinches viven sin pagar renta en tu cuerpo. Todos los tienen, nobles, monjes, niños. Nadie se salva. Te rascarás la axila con una cuchara de madera mientras hablas con el cura, y nadie parpadeará. El cuero cabelludo es un campo de batalla. Si aparece un sarpullido, no hay dermatólogo ni pomada. Sigues adelante y esperas no infectarte. Con suerte, ese sarpullido será tu compañero durante medio año. Ya vestido de incomodidad, toca salir y empezar a trabajar. Hasta el agotamiento. Antes, una sonrisa. O quizá no. En la Edad Media, sonreír puede ser arriesgado. Para los dientes. No hay cepillo, pasta, enjuague ni hilo dental. El concepto de higiene bucal gusta tanto como el de bañarse. Poco. Algunos mastican ramitas o enjuagan con vino o vinagre, pero en general, tus dientes se las arreglan solos y no les va bien. En la veintena, tu sonrisa puede parecer salida de una cripta. Caries por todas partes, encías inflamadas y manchas que ya no son solo comida. Es deterioro real. Hay más podredumbre en tu boca que en un sótano de raíces. El azúcar aún no es común, pero entre los ricos empieza a llegar, caro y en pequeñas tortas de exhibición. Si eres noble, felicidades. Podrás estropearte los dientes más rápido que un campesino. Si eres pobre, lo harás despacio, con pan fermentado, gachas arenosas y años de masticar duro. El dolor dental es como el clima medieval, siempre de fondo, de esos que te empujan a rezar, beber, o arrancarte la muela con unas tenazas. Y no es broma, ese era el tratamiento. No hay dentistas como tales, pero sí barberos cirujanos. El mismo que corta el pelo saca muelas a la luz de una vela, con un gancho de hierro y sin anestesia. ¿Infección? Sin antibióticos, una muela mala puede llevarte a fiebre, sepsis y a un final triste. Lo que hoy resolvemos con una visita a la farmacia, en los 1300 podía ser un funeral. Socialmente tampoco ayuda. El mal aliento es universal. Si estás soltero, no te juzgan por la sonrisa, sino por la tierra y el ganado. En resumen, tu boca es un campo de batalla y va perdiendo. Ahora que la mandíbula palpita, toca salir. Porque tu trabajo real, el que te doblará la espalda, apenas empieza. No hay oficina, ni escritorio, ni pausa para el café, ni ascenso. Tu empleo, como el de cerca del 90% de la población, es sencillo. No morir mientras trabajas para la comodidad de otro. Eres campesino. Trabajas tierras que pertenecen a un señor que quizá ni recuerde tu nombre. Te levantas con el sol y paras cuando desaparece tras los árboles. Tus herramientas, una azada de madera, una hoz cansada y los huesos que aún resisten. No hay fin de semana. No hay reloj de fichar. Hay amanecer y anochecer. 6 días a la semana. El domingo es libre, salvo que haya cosecha, bandidos o promesas urgentes al cielo por ese dedo del pie que se está poniendo negro. El trabajo es brutal. Se harán campos a mano o con bueyes, si puedes permitírtelos. Cavas zanjas, siembras, escardas y acarrearás agua hasta que la columna se te convierta en una S.
Nadie pregunta si estás cansado. Nadie se interesa por tu ánimo. Si eres mujer, trabajas en el campo y además cuidas niños, limpias, cocinas, hilan lana, alimentas animales y finges que la colonia de piojos de tu marido no avanza hacia tu lado de la cama. Los niños ayudan desde los 5 años. No hay escuela, no hay juguetes. Hay un pequeño rastrillo de madera y el sueño de no morir de gripe. ¿No eres agricultor? Tal vez herrero, curtidor o tonelero. Aún así pasas el día entre fuego, químicos o tripas, en talleres mal ventilados. El pago: sobrevivir. Los beneficios: cortes de vez en cuando. ¿Te rompes un hueso? Mala suerte. ¿Fiebre? Cerveza tibia y a seguir. No puedes parar ni un día. Si no trabajas, no comes. Y si no comes, la Europa medieval tiene una respuesta para eso. Se llama ser reemplazado. Así que aferras la pala, ignoras las ampollas y sigues cavando. En la Edad Media, tu trabajo no es una carrera. Es una prueba de resistencia a cámara lenta. Con la espalda ardiendo tras horas en el campo, hablemos del clima. Aquí, la temperatura no va de estaciones. Va de un castigo constante que cae del cielo. Empecemos por el invierno. No hay aislamiento, ni calefacción central, ni sellos contra el viento. Solo paredes de madera con rendijas por las que podría pasar una gallina. Las ventanas llevan paños, no vidrio. El fuego del hogar suena bien, pero no hay leña suficiente. Es cara, y a veces recogerla en el bosque es ilegal. Sí, podían ejecutarte por levantar el palo equivocado en el bosque equivocado. Te arropas con tu única túnica de lana húmeda. Te acurrucas junto a las brasas moribundas y aún así te despiertas con la nariz helada. Los pies siempre fríos, a menudo mojados. Los dedos tan rígidos que parecen pequeñas paletas de hielo medievales. La congelación no se diagnostica, se llama mala suerte. ¿Y el verano? No es mejor. Tu choza se convierte en horno de barro. No hay ventilador, ni corrientes de aire, ni desodorante. Sudas a través de las capas, pero no puedes quitártelas. Enseñar demasiada piel escandaliza, quema, atrae insectos y juicios ajenos. Las moscas hacen fiesta con tu cuerpo sin lavar y con el olor del guiso de cabra de la semana pasada que fermenta en la esquina. Los mosquitos zumban en tu oído mientras intentas dormir, si es que puedes con los gritos de vecinos y el llanto de bebés. En el campo, el sol te cuece. No existe bloqueador solar, y el sombrero, si lo tienes, es uno de paja hecho a toda prisa. Y lo peor, sigues trabajando. El golpe de calor se llama un mal turno. O tiritas en tu choza, preguntándote si tus dedos de los pies llegarán a la primavera. O sudas en tu único par de medias, mientras los muslos arden por el roce. Lo único que no cambia, haga frío o calor. La ropa pica, la comida es mala y el trabajo espera. Control climático, estilo medieval. Ninguno. ¿Sed? ¿Ganas de lavarte la cara para despejar esta pesadilla húmeda? Mala noticia. El agua no es tu amiga. Te ataca en silencio. El arroyo cercano se ve claro, burbujeante, de película. Pero aguas arriba, alguien vació un orinal. Y, si no, quizá un cerdo muerto se descompone allí. Parásitos y bacterias te aguardan en cada sorbo. Por eso se bebía cerveza, incluso los niños. No imagines acrobacias con barriles. Era cerveza floja, poca graduación, alta supervivencia. Al hervirla en la elaboración, el agua se hacía más segura que lo que corría por la zanja del pueblo.
El vino era opción para quien podía pagarlo. Y no necesitaba estar lúcido antes del mediodía. ¿Bañarse? En teoría, sí. En la práctica, casi no. Se creía que el baño abría los poros y dejaba entrar la enfermedad. Estabas más limpio si no te quitabas la capa protectora de suciedad. Existían casas de baño, pero pronto ganaron fama de lugares de chismes, escándalos y actividades extra. La iglesia intervino y muchas cerraron. Y aunque quisieras bañarte, era una odisea. Sacar agua del pozo, hervirla, llenar una tina de madera que gotea y rogar porque nadie la use antes o después. El agua de lluvia se juntaba en barriles abiertos donde defecan aves, crían insectos y prospera el musgo. Muy refrescante. Así que, ya sea para beber, lavar tu cuerpo o regar el campo, el agua es una apuesta. Un trago equivocado y pasas tus últimos días sudando en un jergón de paja, con el estómago en puño, reconsiderando tus decisiones. La próxima vez que bebas del grifo, brinda por los antepasados. Ellos no tuvieron el lujo de hidratarse sin riesgo. Digamos que bebiste. O que solo te golpeaste el dedo del pie con una piedra con forma de decepción. De cualquier modo estás enfermo. Necesitas ayuda. Un médico. Lástima que vivas en la Edad Media, donde la medicina es una cortesía dolorosa con diploma de teología. El diagnóstico siempre apunta a lo mismo. Tus humores están desequilibrados. Sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. La salud es una sopa interna que debe estar en balance. ¿Fiebre? Sobra sangre. Solución. Sangría. Vaciar la vida en un cuenco con cuchilla roma o sanguijuelas. Y sí, a menudo lo hacía el barbero. Corte de pelo y extracción de hemoglobina. 2 por 1. Tristeza o ansiedad. Exceso de bilis negra. Laxantes, purgas de hierbas, rezos y compresas frías mientras todos evitan tu mirada. Y por si acaso, van tallando tu ataúd. Si te rompes un hueso o te haces una herida fea, la cosa empeora. No hay anestesia, salvo desmayarte del dolor. La cirugía se hace con cuchillos que no se limpian desde las cruzadas. Se calientan al fuego no para esterilizarlos, sino porque impresiona. Los antibióticos llegarán siglos después. La teoría de los gérmenes también. Se cree que la enfermedad viene del aire malo o del enojo de Dios por tus faltas. Dolor de estómago. Culpables. Tus pensamientos pecaminosos. Confiesa mientras vomitas. Si empeoras, más sanguijuelas, quizá insectos triturados y un sacerdote a tu cabecera con los últimos sacramentos, por si acaso. Si sobrevives, Dios tuvo piedad. El médico se lleva el mérito y la sanguijuela es la estrella invitada. Curar es, a menudo, sobrevivir al remedio. Tras un día de trabajo, piojos y sanguijuelas, por fin toca comer. Vuelves a la choza con el estómago rugiendo, listo para la única alegría del día. Algo caliente. Malas noticias. La comida también conspira. No existen refrigeradores ni congeladores. Solo sal, humo y la esperanza de que el frío del invierno conserve algo. La carne, si la hay, cuelga varios días, cubierta de moscas, en salmuera dudosa y tal vez compartida con una rata. El pan es la base de la dieta, pero tampoco es seguro. En malas cosechas se estira con corteza, serrín o incluso arcilla. En temporada de centeno aparece el bono, un hongo llamado cornezuelo que provoca convulsiones, alucinaciones y a veces muerte. Las verduras, solo en su estación. Y lo que siempre está en estación. Nabos. Muchísimos nabos.
hervidos, machacados o flotando en el mismo guiso espeso de siempre. Esa olla que no se apaga y a la que se le echan cosas día tras día. La fruta puede llegar en otoño, pero se pudre rápido. El azúcar es raro y caro, tesoro de ricos que presumen con dientes ennegrecidos. Los lácteos son otra apuesta. La leche se agria en horas. Mantequilla y queso aguantan, pero cargan su propia fauna. Se comen igual, porque la alternativa es masticar suela de bota. Condimentos, pimienta, canela o nuez moscada valen más que el oro. Para un campesino, el sabor viene de cebollas, sal, si hay, y paciencia. Muchos platos saben a arpillera mojada espolvoreada con tristeza. Y la comida no solo es un riesgo sanitario, también político. La casa pertenece al Señor, no a ti. Si te atrapan con un conejo, hay multas, cárcel o incluso la horca. Cada cucharada, un riesgo. Pero comes, porque si no, no vives. La comida aquí no alimenta, te pone a prueba. Llega la tarde. Has trabajado, sufrido y medio digerido el guiso sospechoso. Podrías pensar que el día decae, pero no te relajes. Dios mira. También el cura. Y tu vecina Agnes, que te delatará si faltas a misa. La religión no es parte de la vida, es la vida. La Iglesia controla el calendario, las leyes, la educación, si sabes leer, el nacimiento, el matrimonio, la muerte y todo lo intermedio. Es como un casero espiritual, y casi siempre vas atrasado con la renta. Las campanas marcan la jornada, mañana, mediodía y noche. No porque la gente olvide, sino porque faltar a la oración es pecado. Olvidas inclinarte, pecado. Comes carne en viernes, pecado. Piensas en la esposa del vecino en un sueño raro, doble pecado. El infierno es muy real, descrito con detalle. Ríos de fuego, lagos hirvientes, demonios y lamentos eternos. Si la peste no te asusta, la condena eterna sí. No lees la Biblia. Está en latín, lengua de monjes, clérigos y uno que otro noble. Dependes del cura para entenderlo todo. Si él dice que tu mala cosecha es por rezar poco, te arrodillas más. El diezmo, 1/10 parte de lo que tienes, es obligatorio. Trigo si cultivas trigo, huevos si crías gallinas. Si no tienes nada, quedas en bancarrota espiritual y arruinado materialmente. Las fiestas son días santos, muchos sí, y descansos del trabajo, pero no para divertirse, para misa, ayuno, confesión y para recordar que la alegría es un lujo peligroso. Cuestionar a la iglesia es peligroso. Los herejes arden, a las brujas las ahogan, los blasfemos son azotados y los escépticos corrigen rápido. Así que repites, te inclinas y rezas para que después de esta vida cubierta de polvo, tu alma llegue al paraíso. Siempre que el cura te mire con buenos ojos, Dios puede ser misericordioso. La institución, no tanto. ¿Duro ser campesino? Intenta ser mujer. A toda la suciedad, hambre y miedo se suman parto, obediencia e invisibilidad social. Ser mujer es jugar en modo difícil, sin pociones de salud y sin reinicio. Desde el nacimiento, el camino está marcado. Casarte joven, parir, servir al marido y morir cansada. Educación, poco probable. A menos que vengas de familia noble y entres a un convento, el aprendizaje termina cuando aprendes a batir mantequilla y remendar una túnica. El matrimonio llega pronto, muy pronto. No es raro un compromiso a los 12 y embarazo a los 14. No va de amor, va de tierras, ganado y alianzas.
Tu opinión no es requisito. Una vez casada, eres prácticamente propiedad del marido. Tu tarea: dar herederos, alimentar a todos, llevar la casa y no quejarte. Si te quejas, eres regañona o, peor, bruja. Esa etiqueta trae consigo la posibilidad de hoguera o agua, según la moda local. El parto es una lotería mortal, sin cuidados prenatales, sin instrumentos estériles, sin anestesia. Las comadronas hacen lo que pueden, pero un problema menor puede ser fatal para madre, hijo o ambos. Algunas mujeres sobreviven a 10 embarazos. Muchas no superan 2. Y, cuando el bebé nace, el trabajo se multiplica. Un infante que llora en una choza con piojos, y aún así debes amamantar, cocinar, limpiar y ayudar en el campo. No hay descanso. Tú eres el descanso de los demás. Soltera, sospechosa, viuda, vulnerable, franca, peligrosa. Las que no encajan son acusadas de brujería por tener saberes de hierbas, carácter fuerte, o por mirar raro un martes lluvioso. Incluso en la iglesia, el papel es limitado. Las monjas viven bajo reglas estrictas, sin hablar sin permiso, sin libertad de movimiento, y con un valor espiritual siempre por debajo del de los hombres. En resumen, se espera que la mujer soporte, obedezca, procree y sufra en silencio. De ser posible, con una sonrisa. Hasta ahora has peleado con la suciedad, el hambre, la injusticia y quizá una cabra. Y cuando crees que no puede empeorar, llega la violencia, ruidosa, sangrienta y a menudo perfectamente aceptable, según los estándares de la época. Dejémoslo claro, la Edad Media no fue pacífica. La idea de la ley y el orden, en realidad, significaba confiar en que el señor local no se levantara de mal humor. La violencia estaba en todas partes, en casa, en las calles, en el campo de batalla, en disputas eclesiásticas y a veces hasta en la fila del horno comunal. El crimen era común, el castigo brutal, y la justicia se parecía más a un espectáculo que a una protección real. ¿Robabas un pan? Podías perder la mano. ¿Te acusaban de mentir? Tal vez te atravesaban la lengua. ¿Chismorreabas demasiado? Conocías la brida de la regañona, una máscara metálica con una barra en la boca para corregirte. Si te acusaban de algo serio, herejía, robo, brujería, ¿cómo probabas tu inocencia? Con una ordalía, por supuesto. Una versión consistía en meter la mano en agua hirviendo para sacar una piedra. Si sanabas sin infección en 3 días, eras inocente. Si no, culpable. Otra, te lanzaban al río. Si te hundías, inocente. Y probablemente muerto. Si flotabas, culpable y castigado igual. Como un concurso macabro donde el premio era sobrevivir, y el presentador deseaba que perdieras. Y si te condenaban a muerte, la ejecución era pública. Ahorcamientos, decapitaciones, hogueras ante una multitud que a veces llevaba comida, el equivalente medieval de la televisión por cable. La violencia doméstica era normalizada. Se esperaba que los maridos disciplinaran a esposa e hijos. Las peleas callejeras, frecuentes, podían golpearte por mirar mal al caballo de un noble, y la guerra siempre estaba al acecho. Rencillas locales, disputas territoriales, cruzadas religiosas. Alguien marchaba a clavar una lanza en nombre del honor, de Dios o del aburrimiento. La violencia no era una ruptura del orden social, era el orden social. Todo el mundo vivía sabiendo que la vida era frágil, la justicia arbitraria, y que tu vecino podía partirte la cabeza por un cerdo. Caminabas con cuidado,
mirada baja y desconfianza de cualquiera que llevara un garrote. Has sobrevivido a piojos, sanguijuelas, suciedad sin lavandería y la amenaza de que te abran en canal en público. Llega el capítulo final de muchas vidas medievales. Una muerte temprana y poco gloriosa. Si respirabas con más de 40 años, eras casi una celebridad. Quizás te llamaban el Viejo, no como apodo cariñoso, sino como milagro estadístico. La esperanza de vida rondaba los 30-40 años, muy lastrada por la mortalidad infantil. Casi la mitad de los niños moría antes de los 5. Bastaban una enfermedad, la desnutrición o un invierno duro. Sin vacunas, sin antibióticos, sin esperanza. Si superabas la infancia, la adultez te recibía agotado. Trabajabas desde que podías mantenerte en pie, y a los 25 tus articulaciones crujían como la puerta de un monasterio. Podías haber perdido varios dientes, un dedo, y la mayor parte del optimismo original. Para las mujeres, el gran peligro era el parto, una de las principales causas de muerte. Sin analgesia, sin intervención médica, solo oración, agua caliente y una mano que apretar mientras te desangrabas en un jergón de paja. Para los hombres, peligros distintos pero constantes. Accidentes en el campo, infecciones por heridas menores, la rabia de un vecino borracho, una cruzada que salía mal. Hasta ir al mercado podía ser arriesgado si te cruzabas con un bandido aburrido o un recaudador de impuestos iracundo. La muerte también llegaba en silencio. La peste convertía ciudades en cementerios de la noche a la mañana. El hambre podía durar temporadas y vaciar aldeas enteras. O la mala suerte de un grano estropeado que te hacía pasar las últimas horas alucinando y gritando a las paredes. En los funerales, si los había, todo era rápido para evitar contagios, sin embalsamamiento, sin ataúdes pulidos. Solo un hoyo, unas oraciones en voz baja y un montículo de tierra. Si quedaba sitio en el camposanto. La vida era dura, corta y acosada por todas las formas casuales de la muerte. Nadie se jubilaba. Simplemente dejabas de presentarte. ¿Y tu día? Te has despertado entre suciedad. Has usado un cubo como baño. Te cepillaste los dientes con deseos. Casi te desmayas de hambre. Trabajaste hasta que la espalda suplicó misericordia. Te rascaste bajo lana áspera. Rezaste para esquivar la peste y sorteaste por poco una ejecución pública por tener una ardilla. Bienvenido a un solo día en la Europa medieval. ¿Aún sueñas con ser caballero? Mejor piénsalo. Esa versión romantizada, caballeros galantes, damas en torres, batallas heroicas y banquetes a la luz de las velas, es un mito pulido por cuentos de hadas y fantasía. La realidad era áspera, cruel e injusta. La jerarquía lo era todo. Si nacías pobre, morías pobre. Si nacías rico, tenías más posibilidades de sobrevivir. Pero seguías a una sopa mal cocida, de una disentería fulminante y un entierro apresurado. Ni los nobles se libraban. Los castillos eran neveras de piedra, llenas de humo, pulgas y matrimonios políticos. Sí, había capa de piel y copa de vino, y un 50% de probabilidades de morir en una refriega o por una astilla infectada. Los tiempos más simples no eran simples, eran implacables. Todo tomaba más tiempo, todo dolía más, y todo, desde parir hasta masticar, tenía consecuencias. La vida era supervivencia, no ocio. Y si encontrabas un momento para pensar, soñar, imaginar algo mejor, poco podías hacer con ello.
sin ascenso social, sin medicina moderna, sin internet para buscar ¿qué es este sarpullido raro? Vivías, sufrías, trabajabas y morías a pocas millas, unos 16 kilómetros, del lugar donde naciste. Y sin embargo, aquí está lo asombroso. En medio de todo eso, la gente reía, cantaba, contaba historias, se enamoraba y encontraba sentido. No porque la vida fuera fácil, sino porque los humanos somos tercos. Incluso en los capítulos más oscuros, hacían espacio para la luz. Así que esta noche, cuando te deslices en una cama limpia, con agua corriente, antibióticos y calefacción, quizás susurra un gracias al mundo moderno y a los antepasados que pelearon con ratas, hambre y feudalismo para que tú no tuvieras que hacerlo. Mucho antes de ser Catalina la Grande, emperatriz de toda Rusia, símbolo de reformas y ambición, fue simplemente Sofía. Nació en 1729 como Sofía Federica Augusta de Anhalt-Zerbst, hija de una dinastía alemana poco influyente. Su pequeño ducado en Pomerania ofrecía escaso poder, pero Sofía tenía algo que ningún título otorgaba: inteligencia afilada, encanto incansable y un hambre silenciosa de grandeza. Su crianza fue estricta. Su madre, Johanna, fría y calculadora, una trepadora social obsesionada con el estatus. Su padre, oficial prusiano, más distante que disciplinario. Desde niña, aprendió a caminar en la línea fina entre la obediencia y la astucia. Leía con voracidad, hablaba varios idiomas y sabía observar una sala antes de hablar. Habilidades que pronto serían herramientas de supervivencia en una de las cortes más duras de Europa. Cuando la emperatriz Isabel Petrovna buscó esposa para su heredero, el gran duque Pedro miró más allá de Rusia. Pedro, de ascendencia alemana, parecía encajar con una novia extranjera, maleable, agradecida y fácil de controlar. Sofía encajaba, sangre noble, fe luterana, que tendría que abandonar, y fama de gracia y humildad. Con apenas 14 años fue llamada a Rusia. Llegó a San Petersburgo en 1744, con telas alemanas demasiado ligeras para el frío, y una sonrisa diplomática. Su madre la empujaba como ficha de ajedrez. Sofía, sin embargo, llevaba su propia partida en mente. Para ser aceptada, se convirtió a la ortodoxia y tomó el nombre de Ekaterina Alexeyevna, Catalina. La ceremonia fue pública, simbólica, y cambió su vida. No solo cambiaba de religión, quemaba el puente detrás de sí y entraba en un imperio extranjero sin camino de regreso. Nadie que viera a aquella adolescente de abrigo ribeteado en piel podía prever lo que vendría: traición, revolución, ilustración y un imperio. Desde que pisó la corte rusa, dejó de ser un peón y empezó a planear cómo convertirse en reina. El matrimonio con el gran duque Pedro debía asegurar su lugar. Pero desde el principio se sintió más jaula que corona. Pedro no era el príncipe de cuentos. Torpe, inmaduro y obsesionado con soldaditos. Prefería jugar a la guerra en sus aposentos, a gobernar un imperio o mostrar afecto a su esposa. Algunos relatos sugieren que se negó a consumar el matrimonio durante años. Idolatraba a Federico el Grande de Prusia y despreciaba la corte rusa que lo había acogido. Catalina, en contraste, abrazó Rusia con determinación. Aprendió el idioma, estudió su historia, memorizó rituales ortodoxos. Ella quería pertenecer, él escapar. El desajuste era emocional y político. La corte rusa era un nido de víboras, chismes, paranoia y juegos de poder.
Isabel aún reinaba con autoridad absoluta, pero su salud declinaba. Todos sabían que se acercaba una transición, y todos tenían agenda. Catalina estaba siempre vigilada. Leían sus cartas, monitoreaban sus amistades, escrutaban cada movimiento. No podía fiarse de su marido, ni de su madre, que aún susurraba por intereses extranjeros, ni de sus sirvientes. En ese mundo, las alianzas podían volverse acusaciones de la noche a la mañana. Pero Catalina no era ingenua. Aprendió a jugar en silencio. Cultivó aliados en las sombras. Cautivó a oficiales. Hizo amistad con eruditos. Y forjó una reputación de dignidad y contención, en contraste con los berrinches infantiles de su esposo y su abierto desdén por las tradiciones rusas. A puerta cerrada, leía a los pensadores de la Ilustración, Voltaire, Montesquieu. Para muchos, era solo una consorte joven. Para ella, era el momento de construir una visión, no solo para sí, sino para Rusia, un país de fuerza, educación y razón. Había un problema. Mientras Pedro viviera, Catalina quedaba en limbo, esposa sin poder de un hombre poco apto para reinar. Esperó, observó y planeó. Entendió que el trono ruso no se heredaría. Habría que tomarlo. En 1962, tras casi 2 décadas de paciencia y maniobras discretas, vio su oportunidad y la tomó con precisión asombrosa. Muerta Isabel, Pedro, ya Pedro III, por fin era zar. Pero su reinado empezó a deshilacharse de inmediato. En pocos meses, alienó a la Iglesia, ofendió a la nobleza, insultó al ejército y colmó de elogios a Prusia, enemiga histórica. Revirtió políticas clave, humilló al clero y hablaba abiertamente de divorciarse de Catalina para casarse con su amante. La corte, ya recelosa, se volvió fría. El ejército, lleno de generales leales a Catalina, murmuraba en los pasillos. Incluso los rusos comunes, devotos y patriotas, lo veían como un títere extranjero que se burlaba de sus tradiciones. Catalina, observándolo todo, hizo su jugada. En julio de ese mismo año, mientras Pedro estaba en su palacio de verano, Catalina lanzó un golpe de estado sin derramamiento de sangre. Apoyada por oficiales clave, entre ellos su amante, Grigori Orlov, y sus influyentes hermanos, recorrió San Petersburgo con toda la pompa. Fue proclamada emperatriz Catalina II y ganó la lealtad de la poderosa Guardia Imperial. Pedro, tomado por sorpresa y sin aliados, se rindió en pocos días. Lo pusieron bajo custodia y poco después apareció muerto en circunstancias misteriosas. Oficialmente, cólico hemorroidal. Extraoficialmente, asesinato. Catalina era emperatriz, no por linaje ni por matrimonio, sino por voluntad, ingenio y audacia. Fue algo sin precedentes. Una mujer nacida en el extranjero, sin un derecho claro, había tomado el trono ruso sin librar una sola batalla. Pero el verdadero reto apenas empezaba. Convertir aquel audaz movimiento en un legado duradero. ¿La aceptaría Rusia? ¿La respetaría la nobleza? ¿Podría mantener unido el imperio sin terminar como su marido? Catalina entendió que el poder obtenido por intriga podía perderse con la misma facilidad. Tenía que gobernar no como una conspiradora, sino como una visionaria. Así comenzó su transformación, de tactista silenciosa a emperatriz reformadora. Una que redibujaría fronteras, abrazaría la Ilustración y redefiniría lo que significa ser una mujer con poder. Ya con la corona, pudo haberse limitado a disfrutarla. No lo hizo. Su ambición era mayor que sentarse en el trono.
Quería transformar Rusia, no solo en lo militar o político, también en lo intelectual. Mientras Pedro idolatraba a Federico el Grande y los soldaditos, Catalina admiraba a Voltaire, Diderot y los pensadores audaces de la Ilustración. Creía en la razón, el progreso, la educación y en el monarca como servidor del pueblo, aunque ella misma reinara con autoridad absoluta. No solo leyó filosofía ilustrada, la vivió. Mantuvo correspondencia con Voltaire por más de 15 años. Lo halagaba mientras defendía su autocracia. Invitó a Diderot a su corte y compró su biblioteca para apoyarlo. A puerta cerrada, estudiaba textos legales, debatía reformas y diseñaba políticas para modernizar el imperio. Su primer reinado estuvo lleno de intentos por codificar la ley rusa. En 1767 formó la Comisión Legislativa para reescribir el código completo. Su propia instrucción, el nakaz, era un manifiesto político disfrazado. Hablaba de igualdad ante la ley, de los peligros de la tortura y del deber de los gobernantes de servir al bien común. Para una emperatriz del siglo XVIII era radical, pero las ideas debían sobrevivir a la realidad rusa, un país vasto, feudal y profundamente conservador, gobernado por nobles que querían a sus siervos justamente donde estaban, debajo. Catalina lo sabía. Mientras defendía la reforma, avanzaba con cautela. Abolió algunas formas de tortura, amplió la educación laica, fundó escuelas y bibliotecas, y al mismo tiempo reafirmó el control de la nobleza sobre los siervos para mantener su lealtad. Ese fue su equilibrio. Reina filósofa en público, emperatriz práctica en privado, un pie en los salones brillantes de París, el otro en la política áspera de Moscú. No buscaba europeizar Rusia, sino modernizarla a su manera. ¿Reforma? Sí, pero con mano de hierro en guante de terciopelo. Tampoco se contentó con reformar hacia adentro. Quiso expandir el imperio hacia afuera, para volverlo digno de temor, admiración y envidia. Si Pedro el Grande abrió una ventana a Occidente, Catalina quiso derribar los muros. Bajo su mando, las fronteras rusas se extendieron como nunca. Libró guerras no solo para defender la corona, sino para redibujar el mapa de Europa. Una de sus campañas más significativas fue contra el Imperio Otomano, en oleadas durante las décadas de 1760 y 1770. No se trataba solo de territorio, sino de influencia. Se veía como libertadora de los cristianos ortodoxos bajo dominio musulmán y como protectora del Oriente Europeo. Con generales como Alexander Suvorov y Grigori Potemkin, Rusia tomó regiones clave. Crimea, la costa norte del Mar Negro y acceso a puertos de aguas cálidas, un objetivo codiciado por zares durante generaciones. Fueron victorias militares y símbolos. Rusia dejaba de ser el primo atrasado del continente para convertirse en una potencia. Miró también hacia Occidente. Mediante acuerdos y maniobras diplomáticas, participó en las particiones de Polonia, repartiendo la debilitada mancomunidad polaco-lituana, junto con Austria y Prusia. Tras la tercera partición, en 1795, Polonia desapareció del mapa y Rusia ganó vastas tierras y millones de nuevos súbditos. Pero no conquistó solo con ejércitos, también colonizó con ideas. Se fundaron ciudades, se ampliaron rutas comerciales, se invitó a colonos alemanes a cultivar tierras. El imperio se volvió un mosaico, del Báltico a las orillas soleadas del Mar Negro. Y, en todo momento, Catalina permaneció en el centro. Leía informes, emitía órdenes
y supervisaba personalmente el contorno de su expansión. La llamaron ambiciosa, imperialista. Para ella, la expansión no era ambición, era destino. Un gran gobernante, creía, se mide no solo por ideas, sino por sus fronteras. No quería solo gobernar Rusia, quería rehacerla como un imperio civilizado, temido por sus enemigos, respetado por sus pares y leal a ella. Con todo su brillo y poder, Catalina también fue famosa por lo que ocurría tras las puertas del palacio. Tuvo amantes, no uno ni dos, sino una cuidada selección, a menudo más jóvenes, generalmente atractivos y en ocasiones influyentes. No los escondía, solía recompensarlos con títulos, fincas y pensiones si se comportaban bien. Si no, eran discretamente despedidos, a veces con un agradecimiento y un ascenso en otra parte. Entre los más importantes estuvo Grigori Potemkin, tan brillante como audaz. Su relación difuminó las líneas entre romance, política y asociación. Algunos creen que incluso se casaron en secreto. Juntos, moldearon campañas militares, proyectos de colonización y la transformación del sur ruso. Potemkin no fue solo un amante. En muchos sentidos, fue su cogobernante. Europa, sin embargo, no pudo mirar más allá del escándalo. Circularon sátiras y chismes. La pintaron como lujuriosa, insaciable, inestable. Y tras su muerte, surgió la infame y completamente falsa calumnia del caballo, difundida por enemigos para manchar su legado. ¿Por qué tanta obsesión? Porque Catalina ejercía el poder sin pedir perdón. En un mundo que quería a las mujeres gobernantes como vírgenes santas o tragedias vivientes, ella rehusó el papel. Vivió, amó y gobernó a su manera, y eso la volvía peligrosa. Irónicamente, mientras sus críticos la tachaban de inmoral, Catalina fue profundamente filosófica sobre el amor y la sexualidad. Creía que el placer era natural y que las relaciones personales no debían amenazar la responsabilidad pública. Supo separar emoción y gobierno, hazaña que pocos hombres lograron. En realidad, muchos de sus vínculos fueron estratégicos. Se rodeó de hombres leales, capaces y útiles. Cuando dejaban de serlo, los dejaba ir, por lo general con una sonrisa y una jubilación generosa. Su vida privada no debilitó su poder. Fue parte de su estrategia, una mezcla de pasión y mando que la volvió inolvidable, envidiada y temida. Con todo, su reinado no estuvo libre de peligros. En 1773 apareció la amenaza en forma de un cosaco barbado llamado Yemelian Pugachov. No era un rebelde cualquiera. Afirmó ser Pedro III, el marido muerto de Catalina. Según él, había sobrevivido al golpe y regresaba a reclamar el trono arrebatado por la alemana usurpadora. Era absurdo. Pedro estaba muerto. Pero para las clases bajas, agotadas y oprimidas, la verdad era secundaria frente a la esperanza. Pugachov prometía liberación, fin de la servidumbre, menos impuestos y tierras para el pueblo. Sus palabras prendieron fuego en la región del Volga, especialmente entre cosacos, campesinos y viejos creyentes. En un tiempo en que la brecha entre nobles y siervos se había abierto brutalmente, aquello sonaba a salvación. La rebelión de Pugachov se convirtió en el mayor levantamiento campesino de la historia rusa. Cayeron ciudades y fortalezas, murieron nobles. Por un instante aterrador, pareció que el imperio podía resquebrajarse. Catalina se estremeció. No era una guerra exterior que se resolviera con caballería y tratados. Era una revuelta desde dentro, contra el sistema que ella misma sostenía.
No se descompuso. Actuó. Envió fuerzas profesionales y aplastó la rebelión con dureza. En 1774, Pugachov fue derrotado, capturado, exhibido en una jaula de hierro y finalmente decapitado en Moscú. Advertencia pública a cualquiera que lo imitara. Después, Catalina redobló la apuesta por el orden y el control. Sus sueños de liberar a los siervos se apagaron en silencio. La rebelión le mostró los límites de la Ilustración, en un país aún encadenado al feudalismo. Se apoyó más en la nobleza, que le ofrecía lealtad a cambio de control absoluto sobre sus siervos. Fue un punto de inflexión. La emperatriz que citaba a Voltaire empezó a priorizar la estabilidad sobre la filosofía. La reforma se volvió cauta, creció la vigilancia, y cualquier susurro de revuelta debía aplastarse antes de que tomara aire. Pugachov perdió la cabeza, pero dejó un aviso que la persiguió. Un poder construido sobre la desigualdad solo se sostiene hasta que llega la tormenta. Al acercarse los últimos años de su vida, Catalina la Grande llevaba más de 3 décadas en el trono, más que cualquier otra mujer en la historia de Rusia. Desde el día en que tomó el poder, desafió expectativas, remodeló su imperio y redefinió lo que una mujer y un monarca podían ser. Bajo su reinado, Rusia se convirtió en una verdadera potencia europea. Su territorio se amplió en más de 200.000 millas cuadradas, incorporó Crimea, partes de Polonia y tramos de la costa del Mar Negro. No fueron solo victorias militares, aseguraron puertos de aguas cálidas y reorganizaron el comercio. Su legado no se dibuja solo en mapas. Fundó el Museo del Hermitage, reunió una de las grandes colecciones de arte de Europa y se carteó con las mentes más brillantes de la Ilustración. Su corte se volvió un centro de sofisticación, arte y ambición intelectual. En un país que Occidente veía como atrasado, Catalina colocó a Rusia en el mapa cultural. Modernizó la educación, fundó escuelas para niñas, promovió la impresión de libros e introdujo la inoculación contra la viruela, llegando a recibirla en público, un gesto de valentía científica para su época. Aún así, su reinado fue una cadena de contradicciones. Admiró los ideales ilustrados, pero nunca liberó a los siervos. De hecho, extendió la servidumbre. Muchas reformas, aunque notables, fueron de arriba hacia abajo. Pulieron el imperio sin transformar sus cimientos. Con todo, trajo estabilidad y ambición. Entendió que el poder no se hereda, se fabrica, se gestiona y se defiende sin descanso. La llamaron usurpadora, tirana, reformadora, seductora. Por encima de todo, fue eficaz. Cuando murió en 1796, Rusia era más rica, más grande y más formidable que en siglos. Dejó un trono seguro, un imperio expandido y una leyenda destinada a perdurar. Catalina no solo reinó, gobernó con intelecto, estrategia y un pulso firme sobre la historia. Y al hacerlo, dejó de ser solo una emperatriz para convertirse en un mito. Con toda su grandeza, en el fondo seguía siendo una mujer navegando un mundo de hombres y rehaciéndolo a su imagen. Detrás de los retratos y los decretos, estaba alguien consciente de lo precaria que era su posición. No nació rusa, llegó al trono por un golpe, gobernó un imperio que no quería a una mujer al mando. Y aún así, no solo resistió, prosperó. No se conformó con ser ornamental. Leía sin parar, escribía sin descanso y nunca dejó de aprender. Su rutina era intensa, horas leyendo informes, carteándose con potencias extranjeras, corrigiendo documentos de Estado
y manejando una corte llena de facciones rivales. No se sentaba en el trono. Trabajaba el trono como una estadista nacida para ello. Y, en muchos sentidos, estaba sola. Se rodeó de cortesanos, amantes y artistas. Pero en sus memorias escribió lo poco que podía confiar realmente en la gente. Su hijo Pavel, en quien desconfiaba y a quien mantuvo alejado de los asuntos de Estado, creció hasta convertirse en un hombre al que temía. Pensaba que desharía todo su avance. Su mayor alianza afectiva con Grigori Potemkin se fue transformando en una amistad profunda, pero su muerte en 1791 dejó una herida que nunca cerró del todo. Catalina moldeó su imagen con cuidado. Entendía el poder del relato y lo manejó mejor que la mayoría de los monarcas de su tiempo. Posó como madre de Rusia, monarca ilustrada, guerrera, emperatriz y mecenas de las artes. Bajo esos papeles estaba una mujer que había soportado rechazo, traición, escándalo y rebelión, y siguió adelante. Cuando murió en 1796, dejó un imperio transformado, pero también preguntas. ¿Pudo hacer más por terminar con la servidumbre? ¿Comprometió sus ideales ilustrados por la política? ¿Fue más reformadora o gobernante? La historia la recuerda con un título que ella nunca se dio: La Grande. No porque fuera perfecta, benévola o justa, sino porque tomó el poder y lo ejerció en sus propios términos, en un tiempo y un lugar donde a las mujeres no se les permitía tenerlo. No solo llevó la corona, reescribió lo que significaba merecerla. En las húmedas profundidades de la selva de Chiapas, en el sur de México, las ruinas de Palenque susurran historias del mundo maya. Templos que se alzan sobre el dosel, con sus caras de piedra erosionadas por el tiempo, aún guardan secretos. Y en 1994, uno de esos secretos salió a la luz. Un equipo de arqueólogas y arqueólogos mexicanos, encabezado por Fanny López Jiménez, inspeccionaba el Templo 3, una pirámide relativamente modesta, junto al más famoso templo de las inscripciones, la tumba del poderoso rey Pal el Grande. Del Templo 3 no se esperaba demasiado, hasta que notaron algo extraño: una cámara sellada bajo la estructura. Los saqueadores no la habían tocado. Estaba intacta. Cuando abrieron un acceso y descendieron, hallaron un sarcófago de piedra en silencio. El aire pesaba con siglos. Al levantar la tapa, se alzó un polvo rojo como humo, brillante, sorprendente. El interior estaba cubierto de cinabrio en polvo, un sulfuro de mercurio de uso ceremonial entre los mayas. Dentro de esa nube carmesí yacía el esqueleto de una mujer. Había sido enterrada con cuidado y reverencia. Sus huesos, frágiles pero completos. El cráneo aún portaba una máscara de jade. Alrededor, ofrendas, collares, diademas, orejeras, todo de jade y concha. Todo gritaba realeza. Sin embargo, no había nombre. Ningún glifo la identificaba. Era uno de los entierros femeninos más ricos de Mesoamérica. Y aún así, un enigma. ¿Por qué el polvo rojo? ¿Quién era? ¿Una reina? ¿Una sacerdotisa? ¿Quizá la esposa de Pal? La llamaron la Reina Roja, y el nombre quedó. Incluso con la forencia moderna, no se pudo decir con certeza quién fue. Sí que vivió en el siglo VII, durante la Edad Dorada de Palenque. A diferencia de muchas tumbas mayas, la suya estaba oculta, intacta y deliberadamente aislada. No fue solo ceremonial, fue espiritual. Aquella mujer no estaba destinada a ser recordada con palabras, sino con ritual, con color y con el misterio que dejaba atrás.
El rasgo más sobrecogedor de la tumba de la Reina Roja no eran su joyería de jade, ni el silencio de la cámara sellada. Era el polvo rojo. Una capa gruesa de cinabrio cubría todo: el sarcófago, los muros, sus huesos y las ofrendas. Se adhería a la piedra como sangre. Para los mayas no era casualidad. El cinabrio, obtenido del sulfuro de mercurio triturado, era una de las sustancias más sagradas y peligrosas del mundo antiguo. Su rojo vibrante simbolizaba sangre, renacimiento y la fuerza vital que conectaba los ámbitos humano y divino. El rojo era sagrado, color del amanecer, del sacrificio, de la vida que emerge de la muerte. Y no era solo símbolo, era espiritual. Cubrir al difunto con cinabrio era un rito de transformación, no para la eternidad inmóvil, sino para el tránsito. En la cosmovisión maya, la muerte no era un final, sino un paso, un cruce a otra capa del cosmos. Así, la Reina Roja, fuera quien fuese, era preparada no solo para el entierro, sino para la deificación. Hay otra capa más. El cinabrio es tóxico. La exposición repetida puede causar envenenamiento por mercurio, temblores, alucinaciones, incluso la muerte. Los mayas quizá no comprendían la química, pero sentían su potencia. Volátil, poderosa, peligrosa. Bañar el cuerpo en él declaraba que no se trataba de una mortal cualquiera. En Palenque muy pocos fueron enterrados con cinabrio. Pal el Grande fue uno. Su cuerpo, como el de ella, estaba saturado del polvo rojo. Solo ese detalle encendió la especulación. ¿Era la Reina Roja su esposa, su madre o alguien de rango divino equiparable? Su cráneo descansaba sobre piel de jaguar, otro símbolo sagrado. A su alrededor, agujas de hueso, hojas de obsidiana y pequeñas figurillas de jade sugerían rituales realizados en vida o en su honor al morir. Cada parte del entierro contaba una historia sin palabras. Poder envuelto en secreto. Una mujer preparada para cruzar al inframundo, no en silencio, sino en ceremonia, empapada en el color del sacrificio. Alrededor de sus restos teñidos de carmesí, había un mundo de silencio interrumpido, solo por el brillo del jade, la concha y la obsidiana. No eran adornos sin más, eran ofrendas, escogidas para acompañarla al más allá maya, Xibalbá. A sus lados, collares de jade, pesados y fríos, aún luminosos tras más de 1000 años bajo tierra. El jade no era solo bello, era sagrado. Simbolizaba la vida eterna, representaba el verde del maíz, la vitalidad de la selva y el aliento de los dioses. Solo la élite se enterraba con jade. A la Reina Roja le cubría el pecho, las muñecas y las orejas. Señal clara de que en vida tuvo influencia, quizá incluso favor divino. Uno de los objetos más hipnóticos era la máscara funeraria de jade, colocada con delicadeza sobre su rostro. A diferencia de las doradas máscaras egipcias, esta era sobria. Decenas de pequeñas teselas formando un mosaico que seguía los contornos del cráneo. Cumplía una función ritual: proteger el alma, preservar la identidad y presentarla como figura divina ante los dioses. Cerca de los huesos había agujas de hueso, cuchillas de obsidiana y piezas de concha. Pudo tratarse de herramientas rituales o símbolos de su rango, como sacerdotisa, sanadora o matriarca real. Un alfiler óseo mostraba un grabado tenue pero intencional, un pequeño eco de su voz perdido en el tiempo. A sus pies y en los márgenes de la cámara, vasijas cerámicas aún selladas, quizá llenas en su día de ofrendas. Comida, bebida,
o incienso para sostener su espíritu tras la muerte. Para la sensibilidad moderna, la tumba parece íntima. No está recargada, sino pensada. No hay oro ni carros, solo objetos con peso espiritual. Un mapa para el alma. A través de estas piezas, asomamos a cómo entendían la muerte. No como final, sino como transición del poder. La Reina Roja no fue enterrada para ser olvidada. Fue preparada para ascender. Con toda la grandeza de su tumba, la Reina Roja dejó un vacío inquietante. Ningún nombre, ninguna inscripción en el sarcófago, ningún glifo en los muros. Era claramente alguien poderosa. ¿Pero quién? Desde la apertura de la tumba, las y los especialistas intentaron unir piezas. La teoría más convincente dice que fue Taku Ao, la esposa de Kinich Janab Pal, Pal el Grande, el gobernante más célebre de Palenque. Taku Ao fue algo más que consorte. Nacida noble, casó joven con la dinastía real de Palenque, tuvo al menos 3 hijos de alto rango y desempeñó un papel ceremonial clave durante el reinado de su esposo. Si alguien merecía un entierro así, era ella. Respaldaba esta hipótesis la ubicación, a pocos pasos del gran entierro de Pal en el Templo de las Inscripciones. La proximidad sugiere un emparejamiento deliberado. Marido y mujer, soberanos también en la muerte. Y estaba el cinabrio. Solo 2 entierros en Palenque mostraron una cobertura tan intensa, el de Pal y el de la Reina Roja. Difícil pensar en coincidencia, pero aquí se complica el misterio. Se practicaron pruebas de ADN con ambos conjuntos de restos para confirmar el vínculo. El resultado fue inconcluyente. Los huesos de la mujer no mostraron relación materna directa con Pal. Eso no descarta un vínculo conyugal, pues el matrimonio no comparte sangre. Algunas voces propusieron que fuera Sakuk, la poderosa madre de Pal, quien gobernó Palenque hasta su mayoría de edad. O una gran sacerdotisa, una hermana o una ancestro real, cuyo nombre se perdió con la erosión del tiempo. Aún así, el conjunto apunta con más fuerza a Taku Ao, reina de título, madre de reyes y contraparte espiritual de Pal. La ausencia de nombre quizá no sea un descuido, sino intención. En la cosmología maya, el alma perdura no por los monumentos, sino por el ritual, el símbolo y los susurros de la tierra. Así, la Reina Roja queda suspendida entre leyenda y verdad. Una mujer que gobernó, recordada no en piedra, sino en escarlata y silencio. Para entender a la Reina Roja, hay que entender su mundo. Uno en el que las mujeres mayas, especialmente las reales, tuvieron más influencia de la que solemos imaginar. La política era, a menudo, asunto de linaje. Las mujeres de la realeza no eran consortes pasivas, eran diplomáticas, sacerdotisas y mediadoras de poder. Conducían rituales, patrocinaban templos y sostenían la legitimidad dinástica. Sus líneas de sangre eran capital político, servían para forjar alianzas y asegurar derechos al trono. Tomemos a Sakuk, madre de Pal el Grande. Cuando el trono quedó vacante, asumió el poder como regente hasta que su hijo alcanzó la edad. No fue un mientras tanto. Gobernó, emitió decretos y supervisó obras. Sin ella, quizá Pal nunca habría ascendido. Y no fue un caso aislado. Por todo el mundo maya, Yaxchilán, Naranjo, Calakmul, las inscripciones muestran mujeres encabezando ceremonias, participando en diplomacia bélica e incluso gobernando. En estelas y murales aparecen con tocados elaborados y atavíos regios, junto a los reyes como iguales, o a veces por encima. Sus palabras quedaron talladas en glifos.
Sus nombres fueron recordados, hasta que dejaron de serlo. Cuando llegaron los conquistadores siglos después, gran parte de esa memoria se había erosionado, y la mirada colonial imaginó a las mujeres indígenas como figuras silenciosas en un mundo de hombres. La arqueología cuenta otra historia: papeles complejos, poder negociado. Ese contexto cambia la luz que arroja la Reina Roja. Puede que no gobernara de nombre, pero su entierro, rico, sagrado y situado junto a Pal, sugiere que fue un pilar del orden real. Su máscara de jade no era adorno, era un signo de identidad, de poder sostenido en vida y protegido en la muerte. Su linaje pudo ser el pegamento de la dinastía de Palenque. En la civilización maya, una reina no era solo reina, era guardiana del linaje sagrado, voz en la ceremonia y a menudo puente entre dioses y hombres. La Reina Roja puede ser anónima para nosotros. En su mundo, no fue jamás una voz ausente. La Reina Roja no fue enterrada solo con tesoros, sino en una arquitectura cargada de propósito, atravesada por la cosmología maya, el simbolismo ritual y un diseño intencional. Su tumba no era una fosa, era una puerta a la eternidad. Su cuerpo apareció en el Templo 3, una de las pirámides menores del corazón de Palenque. Su cercanía al Templo de las Inscripciones, donde descansa Pal el Grande, dice mucho. Los templos no se levantaban al azar. Su disposición era sagrada, guiada por astronomía, mito y legado dinástico. El Templo 3 se eleva con modestia frente a su vecino grandioso, pero oculta algo más íntimo. Una cripta sellada, intacta, preservada. Construida en el núcleo del templo, solo se alcanza por una escalera empinada y estrecha. El descenso a la tumba parece un símbolo, un viaje ritual hacia el inframundo. La cámara es sobria, de piedra labrada, sellada durante más de 1000 años, sin glifos ni murales. Ningún relieve narra su historia. Tal vez ese silencio es deliberado, un espacio no para ser interpretado por los vivos, sino para que el muerto se transforme. En el centro, el sarcófago de caliza reposa como altar. Evoca el gran cofre de piedra de Pal en el templo vecino, mientras la tapa de Pal está famosa por sus escenas de renacimiento cósmico. La de la Reina Roja es más contenida. El foco es interior. El cuerpo, el cinabrio, el acto mismo de la muerte ritual. Y aún así, hay claves sutiles. La tumba se alinea de este a oeste, un trayecto simbólico que refleja el viaje del sol, de la vida a la muerte. La cámara, pequeña pero poderosa, se siente deliberada, personal, un recinto sagrado para alguien venerado. Los templos mayas eran herramientas cosmológicas, puentes entre cielo, tierra e inframundo. Ser enterrado en uno era ser elevado más allá de lo humano. La morada eterna de la Reina Roja no fue un añadido. Fue un santuario cuidadosamente construido, donde la muerte se vuelve transformación. Sus huesos reposan en piedra, su esencia en cinabrio, su legado en la propia arquitectura. Un templo que habla sin palabras y nos dice que ella importó. Para los antiguos mayas, la muerte no era un final, era un umbral, un paso sagrado a Xibalbá. Y para alguien como la Reina Roja, ese cruce no era solo espiritual, era político, cosmológico y profundamente ritual. Los funerales eran coreografías minuciosas, arraigadas en el mito, para guiar el alma por las capas peligrosas del inframundo. Los textos e imágenes mayas muestran un más allá difícil. Laberintos de oscuridad, ríos de sangre,
pruebas y deidades de la muerte. Solo quienes eran enterrados correctamente, preparados con ritual y equipados espiritualmente, podían completar el viaje. La Reina Roja fue envuelta en cinabrio, encerrada en piedra y rodeada de ofrendas, señales de un entierro de élite. Pero hay más. La presencia de agujas de hueso y cuchillas de obsidiana sugiere autosacrificios, herramientas simbólicas de ritos que realizó en vida o que se recrearon en su funeral para fortalecer su espíritu. Su máscara de jade, minuciosamente ensamblada, no era solo estética. Pudo actuar como vasija espiritual, preservando su rostro e identidad en el tránsito. En la creencia maya, el rostro era espejo del alma, y el alma debía ser reconocida por los dioses. Las vasijas cerámicas que la rodeaban quizá contuvieron cacao, maíz, agua o incluso pulque para nutrirla en el otro mundo. Otros objetos, espinas de mantarraya o trompetas de caracol, pudieron representar herramientas espirituales, llamadas a los dioses o señales de comunicación ritual. El entierro no era una despedida, era una transformación. Los mayas creían en ciclos, la muerte como semilla, el entierro como siembra y el más allá como renacimiento. Reyes y reinas eran vistos como encarnaciones terrenales de lo divino, y al morir, volvían a esos orígenes. La Reina Roja, cubierta con el color de la sangre, sepultada en una pirámide y honrada con ofrendas, era preparada para renacer, no como mortal, sino unida al orden sagrado del cosmos. Su sepultura no cerró su historia, inauguró su leyenda. A pocos pasos de su descanso final, yace una de las tumbas más célebres de Mesoamérica, la de Kinich Janab Pal, conocido simplemente como Pal el Grande. Su entierro, dentro del imponente templo de las inscripciones, es famoso por su arte, su escala y su simbolismo espiritual. Pero lo extraordinario de la tumba de la Reina Roja no es solo su contenido, es el lugar en que apareció. Su sarcófago estaba oculto en el Templo 3, justo al lado del monumento de Pal. En una ciudad como Palenque, donde cada templo se coloca según principios cósmicos, esa cercanía no es casualidad. Es una declaración en piedra. Muchos especialistas creen que la Reina Roja fue Tacuao, la reina y consorte de confianza de Pal. Aunque su tumba carece de inscripciones, las similitudes entre ambos entierros sorprenden. Los dos cubiertos de cinabrio, los dos dentro de pirámides, los dos con jade y tratados con extrema reverencia. Los rituales se espejan como dos mitades de un mismo relato sagrado. La tapa de Pal lo muestra cayendo hacia el árbol del inframundo, escena cósmica de muerte y renacimiento. La tumba de la Reina Roja, más sobria, no tiene esas imágenes, pero el símbolo está en el emparejamiento. Si Pal representaba al sol, viajando por el inframundo para volver a nacer, la Reina Roja pudo encarnar a la luna, la fuerza femenina de curso misterioso. Juntos, una dualidad cósmica, masculino y femenino, rey y reina, sol y luna, orden y rito. En la mitología maya, gobernar no era algo solitario, era relacional. La armonía del cosmos exigía equilibrio, también en la corte dinástica. Colocar a la Reina Roja junto a Pal preservaba más que un matrimonio. Guardaba una alianza cósmica. En sus tumbas, hablan sin palabras. Dos almas envueltas en cinabrio y piedra, unidas para la eternidad. Uno de los silencios sagrados de la historia. Aunque su nombre se perdió, la Reina Roja de Palenque
perdura no como reliquia olvidada, sino como una de las mujeres más enigmáticas y poderosas del mundo antiguo. Su tumba, sellada durante más de 1300 años, susurra a través de los siglos y despierta preguntas cada vez que aparece un dato nuevo. Representa un misterio que se resiste a cerrarse. Puede que nunca sepamos quién fue exactamente. Ningún glifo grabó su nombre, ninguna estela contó su historia. Y, sin embargo, el cuidado de su entierro, la riqueza de sus ofrendas y el símbolo de sus huesos teñidos de escarlata hablan de alguien profundamente importante. No solo esposa o consorte, sino mujer con influencia real, peso espiritual y sangre regia. Hoy, la Reina Roja nos obliga a revisar supuestos. Recuerda que, en el mundo maya, las mujeres no eran silenciosas. Dirigían rituales, gobernaban ciudades y moldeaban dinastías. Mientras reyes como Pal ocuparon los reflectores, su reaparición nos recuerda que el poder no fue solo cosa de hombres. Fluyó por madres, reinas, sacerdotisas y visionarias. Su legado va más allá de los tesoros. Es la conversación que abrió entre arqueólogos, historiadores, artistas y narradores. Cada cuenta de jade, cada capa de cinabrio, cada decisión arquitectónica del templo dice algo deliberado. Esta mujer importó. Tal vez lo más extraordinario de su historia no sea lo que sabemos, sino lo que aún ignoramos. La Reina Roja enseña que la historia no es colección de datos, sino un rompecabezas vivo. El deseo compartido de tender puentes con el pasado. En ese sentido, su legado sigue desplegándose. Reposa envuelta en rojo, vida y sacrificio, sangre y renacimiento. Su rostro, antes oculto tras una máscara de jade, nos mira hoy a través de la ciencia, el arte y el asombro. Sigue sin nombre, pero no sin voz. Misteriosa, pero no olvidada. Tal vez reinó en vida. En la muerte reina algo mayor. Nuestra imaginación. Su tumba quedó sellada en piedra, su historia escrita en silencio. Y aún así, de algún modo, todavía habla. Frida Kahlo nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán. Entonces, un pueblo a las afueras de la Ciudad de México. Su casa de infancia, la Casa Azul, estaba llena de color, contradicción y una fuerza silenciosa. Con el tiempo sería refugio, campo de batalla y, al final, museo dedicado a una de las artistas más icónicas del siglo XX. Frida fue la tercera de 4 hijas de Guillermo Kahlo, fotógrafo germano-húngaro, y Matilde Calderón, católica devota de ascendencia indígena y española. Sus padres eran opuestos. Guillermo, reservado e intelectual. Matilde, religiosa y emocionalmente distante. Frida heredó la introspección y el ojo artístico de su padre, y la resiliencia feroz de su madre. De niña fue imaginativa, franca y valiente. Leía con voracidad y hacía preguntas que los adultos no querían responder. A los 6 años contrajo poliomielitis, que dejó su pierna derecha más delgada y débil. Disimuló la diferencia con faldas largas, pero nunca permitió que la limitara. La enfermedad la confinó meses en cama y la aisló de otros niños. En ese tiempo se acercó a su padre, quien la animó a ejercitarse, andar en bicicleta y mantener la mente despierta. A diferencia de muchas chicas de su época, no aspiraba a ser esposa o ama de casa. Quería ser médica. A los 15, ingresó a la prestigiada Escuela Nacional Preparatoria. Era una de las pocas mujeres aceptadas. Destacó por su inteligencia, su ironía rebelde y su estilo singular. Se unió a un grupo de jóvenes intelectuales, los cachuchas,
con quienes debatía filosofía, literatura y política. Frida se sentía atraída por la revolución, por las ideas que retaban la tradición. Aún antes del accidente que marcaría su cuerpo y de la fama que definiría su legado, ya se estaba pintando a sí misma en el mundo con bordes afilados, ideas sin disculpas y una identidad demasiado grande para caber en expectativas ajenas. El 17 de septiembre de 1925, la vida de Frida se partió en dos: la muchacha que había sido y la mujer que tuvo que ser. Aquella tarde subió a un autobús de madera con su novio, Alejandro Gómez Arias, al salir de clases. Reían, se provocaban, quizá discutían. Frida nunca hacía nada a medias. Momentos después, un tranvía chocó contra el autobús. En un instante, su futuro se volvió dolor, metal y silencio. El choque fue brutal. El tranvía aplastó el autobús contra un muro, astilló la madera y arrojó a los pasajeros. Una barra de hierro atravesó a Frida. Entró por la cadera izquierda y salió por la pelvis. Tenía fracturas en la columna en 3 puntos. La pierna derecha hecha añicos, el pie dislocado, clavícula y costillas rotas, el hombro fuera de lugar, el abdomen perforado. Tenía solo 18 años. Alguien la cubrió con un abrigo prestado. Otro vio que su cuerpo brillaba. No era sangre, era el polvo de oro que llevaba en una bolsita, esparcido por el impacto como ceniza luminosa. La llevaron a la Cruz Roja y la sometieron a múltiples cirugías. Pasó semanas enyesada, inmóvil, boca arriba, peleando contra infecciones e incertidumbre. El sueño de ser médica se alejaba cada día. En esa quietud, algo empezó a moverse. Su padre le dio pinceles. Su madre colgó un caballete especial sobre la cama. Pusieron un espejo en el dosel para que pudiera verse. Allí, entre yeso y dolor, Frida empezó a pintar. Primero por aburrimiento, luego por obsesión. Sus primeros temas fueron sus propios reflejos, porque era lo único que tenía. No era vanidad, era supervivencia. El accidente la quebró por fuera, pero también abrió una puerta hacia su mente, su cuerpo y, con el tiempo, hacia el lenguaje surreal de dolor e identidad que definiría su obra. La muchacha que quería curar a otros comenzó a curarse a sí misma, pincelada a pincelada. Mientras yacía envuelta en yeso y férulas, con un cuerpo que peleaba por cada respiro, la pintura se volvió idioma. Y ese idioma era íntimo, brutalmente honesto, y a veces difícil de mirar. Justamente esa era la idea. Frida no pintó florcitas ni paisajes amables. Pintó el dolor, el físico, el emocional, el existencial. Sus primeros cuadros fueron autorretratos, no por narcisismo, sino porque, como dijo, me pinto a mí misma porque soy a quien mejor conozco y porque paso mucho tiempo sola. Trabajó en formatos pequeños, sobre lámina o tablas, inspirada en los retablos mexicanos, pinturas devocionales que narran sufrimientos y milagros. Frida volvió esa tradición hacia adentro. Su cuerpo era el lienzo, sus emociones, el altar. Se pintó partida, atravesada, sangrante. En un cuadro es asaeteada por clavos como una mártir moderna. En otro, flota en un paisaje desnudo, sujeta a una columna rota, metáfora de su columna vertebral hecha pedazos. Se pintó llorando, fracturada, decapitada y desnuda, pero nunca pasiva, siempre mirando de frente. No endulzó el dolor. Mostró la fealdad del trauma con belleza, desafío e incluso humor. Cada cuadro fue una recuperación de su cuerpo, de su experiencia
y de su identidad como mujer, en un mundo que intentaba definirla. Pero Frida no solo contaba su historia, inventaba una narrativa visual nueva, mezcla de arte popular mexicano, surrealismo, ilustración médica y simbolismo. Sus pinturas eran autopsias oníricas de su alma, enmarcadas por color, cultura y mito. Cuando volvió a caminar, con esfuerzo, ya no era la muchacha que quería ser médica. Era artista, y su arte no se parecía a nada que se hubiera visto. Tomó lo peor que le había ocurrido y lo convirtió en fuente de creación. Frida Kahlo no solo pintó su dolor, obligó al mundo a mirarlo y al hacerlo, volvió el sufrimiento un acto sagrado de expresión. En 1928, aún convaleciente y con apenas 21 años, conoció al hombre que sería su relación más profunda y turbulenta, Diego Rivera. 20 años mayor, ya era el pintor más famoso de México, un gigante del muralismo, conocido por frescos políticos que contaban la historia del pueblo. Frida había visto su obra y la admiraba. Ahora quería su opinión. Lo abordó en el edificio de la Secretaría de Educación. Lo interrumpió en el andamio y le preguntó sin rodeos: ¿tengo talento? Diego miró sus cuadros y dijo que sí, y no por cortesía. Reconoció algo raro: una voz sin filtro, cruda, irónica, dolorosa y hermosa. Comenzaron un vínculo tan absorbente como creativo. Frida solía decir: tuve 2 accidentes en mi vida. Uno, cuando un tranvía me arrolló. El otro, Diego. Se casaron en 1929. Para muchos, una pareja extraña. Él, enorme, infiel, célebre en política. Ella, de lengua afilada, ferozmente independiente, ya con bastón. Sus padres lo llamaron la boda del elefante y la paloma. Su lazo fue apasionado y caótico. Diego apoyó su pintura, la empujó a crecer. También la traicionó sin descanso, incluso con Cristina, la hermana de Frida. Ella se devastó y a su vez tomó amantes, hombres y mujeres, con rumores que incluyen a León Trotsky y a la pintora Georgia O'Keeffe. Se divorciaron en 1939 y se volvieron a casar un año después con nuevas condiciones. Esta vez, Frida conservaría su autonomía, su casa, su dinero y su nombre. El segundo matrimonio fue menos amor tradicional y más alianza creativa y comprensión mutua. Pese a las heridas, Diego fue una constante. La retó, la lastimó, y aún así, creyó en ella como artista, como revolucionaria y como mujer capaz de redefinir la pintura. No fueron pacíficos, fueron legendarios. En los años 30, Frida siguió a Diego a San Francisco, Detroit y Nueva York, mientras él realizaba murales de alto perfil. Aquellos años la enfrentaron a la industria estadounidense, a la riqueza y a las contradicciones del capitalismo. La dejaron con incomodidad política. Frida era nacionalista mexicana, comunista convencida y admiradora de las tradiciones indígenas. La opulencia que vio en Estados Unidos, mientras la Gran Depresión golpeaba a millones, agudizó su desilusión. En cartas, se burló del materialismo y la obsesión por las apariencias. Extrañaba el color, la aspereza y la contradicción de México. Mientras Diego pintaba muros inmensos, Frida inició revoluciones silenciosas en formatos pequeños sobre lámina y lienzo. Su estilo se afianzó, agudo, surreal, emotivo e íntimo. En ese tiempo hizo autorretratos icónicos. No se pintó por vanidad, se pintó para sobrevivir. Su identidad se volvió paisaje, con el cuerpo en dolor por el accidente, cirugías y un embarazo fallido en Detroit. Miró hacia adentro. Se retrató sangrando, fragmentada, expuesta. El rostro,
siempre sereno, directo, sin disculpas. En Hospital Henry Ford se muestra en una cama, llorando, rodeada de símbolos flotantes de la pérdida, un feto, un caracol, instrumentos médicos, una pelvis quebrada. Crudo, gráfico y profundamente emocional. Un lienzo que sangra verdad. De vuelta en México, se sumergió en la política de izquierda. Junto a Diego, recibió a León Trotsky en su casa durante su exilio. Vistió trajes tehuanos, no como moda, sino como declaración política y cultural. Su arte jamás se separó de sus creencias. Identidad, cuerpo e ideología se trenzaron en su obra. Mientras Rivera pintaba la revolución en muros, Frida pintó su costo humano, el cuerpo hecho pedazos, la mente en llamas y el yo mirándote fijo. En el exilio y en la enfermedad, fue no solo pintora del dolor, sino pintora de resistencia. Al regresar definitivamente a México a fines de los 30, ya no era la esposa de Diego. Era una fuerza. Su obra irradiaba honestidad, simbolismo y raíz cultural. En Coyoacán, la Casa Azul se volvió santuario de color y contraste. Muros cobalto, molduras amarillas, estatuas mexicas en el jardín, monos y loros sueltos. La casa era una extensión de su imaginación, tradición y rebeldía, elegancia y tierra. Se rodeó de piezas precolombinas, exvotos, arte popular y libros revolucionarios. Llevaba vestidos tehuanos, flores en el cabello y pintaba entre copal e instrumentos callejeros. Fue una explosión creativa. Sus cuadros se hicieron más intrincados, simbólicos y políticos. Obras como Las dos Fridas mostraron su yo dividido, una con vestido europeo y el corazón sangrante, otra con atuendo indígena, firme y entera. Una autobiografía visual de amor, pérdida y herencia. En 1939 expuso en París. Picasso, Breton y Kandinsky alabaron su originalidad. Aún entre surrealistas, Frida se apartó. Cuando André Breton intentó etiquetarla, respondió: «Creían que yo era surrealista, pero no lo era. Nunca pinté sueños. Pinté mi realidad». Pintó a México, no la postal romántica, sino el país vivo que amaba. Calaveras, colibríes, corazones, espinas, maíz y sangre. Honró las raíces indígenas mientras desenmascaraba violencias del ayer y del hoy. Su voz crecía, su salud, no. Más operaciones, infecciones y dolor crónico. Aún así, pintó encamada, con corsés, el pincel aferrado. En los años 40, su cuerpo la traicionó más. La columna se deterioraba, la pierna derecha se infectaba. Pasó por más de 30 cirugías. A veces quedó meses en cama, inmovilizada o en tracción. Pero siguió pintando. Cada lienzo fue desahogo y resistencia. La obra se volvió más oscura y desafiante. Pintó con una claridad afilada por el dolor, sin esconderse tras metáforas. En la columna rota se muestra partida al medio, atravesada por clavos, con una columna jónica resquebrajada en lugar de columna vertebral. El rostro, imperturbable. El dolor dejó de ser tema. Fue compañero, antagonista y musa. También se hizo más fuerte su voz política. Se afilió al Partido Comunista, marchó, escribió cartas incendiarias y denunció el imperialismo y la injusticia. Cuando ya no pudo caminar, asistió en silla de ruedas, con carteles y consignas. En 1953, tuvo su primera exposición individual en México, homenaje largamente esperado. Los médicos le prohibieron asistir. Frida hizo lo que solo Frida haría. Llegó en ambulancia, la llevaron en camilla,
y la colocaron en el centro de la galería, sobre su cama. Vestida de gala tradicional, rodeada de sus cuadros, recibió a la gente con tequila, risas y el fuego aún en los ojos. Sus últimas piezas fueron a la vez infantiles y desgarradoras. En el marxismo dará salud a los enfermos, se pintó con corsé de acero, sostenida por las manos de Marx, alejando símbolos de opresión. Su última obra conocida fue un bodegón de sandías rebanadas. En una escribió: «Viva la vida». Frente a la muerte, siguió desafiante, alegre y política. Sus últimos autorretratos no fueron solo retratos, fueron actos de revolución, pintados con dolor, firmados con vida. El 13 de julio de 1954, a los 47 años, Frida Kahlo murió donde había nacido, la Casa Azul, en Coyoacán. La causa oficial fue embolia pulmonar. Quienes la amaban hablaban de algo más hondo: enfermedad, cirugías, una guerra larga con su cuerpo. Días antes, frágil y en silla de ruedas, había asistido a una protesta contra el golpe en Guatemala. El puño en alto. La revolución fue su último latido. Su último diario anotó poco y dijo mucho. Espero alegre la salida, y espero no volver jamás. El funeral se realizó en el Palacio de Bellas Artes. Su cuerpo, cubierto por la bandera roja del Partido Comunista, fue velado por amistades, familia, artistas y revolucionarios. Diego Rivera, inconsolable, la llamó el gran amor de su vida, aunque sus traiciones casi la rompieron. Después, algo extraordinario ocurrió. Frida se negó a desaparecer. Al principio su nombre circuló en círculos de arte, difícil de encasillar, demasiado política para los surrealistas, demasiado surreal para los académicos. Con el tiempo, su imagen, su historia y su desafío empezaron a resonar. En los 70 y 80, al recuperar voces olvidadas, el feminismo la alzó. Dejó de ser solo pintora. Fue símbolo del dolor vuelto belleza, del feminismo nacido en la resistencia, de la identidad mexicana sin disculpas, de la disidencia sexual, la discapacidad, la revolución y la autenticidad. Su rostro, ceja unida, mirada frontal, flores en el pelo, se volvió icono. Su casa, museo. Su diario, texto de culto. Sus pinturas cuelgan hoy en grandes museos. Frida vivió mucho tiempo a la sombra de Diego. En la muerte, avanzó al frente. No dejó solo cuadros, dejó un espejo y nos retó a mirarnos, sin lástima ni miedo, sino con fuego. Hoy su imagen está en todas partes. Camisetas, murales, muñecas, memes, carteles. Pero su fuerza no está en que conozcamos su cara, sino en que reconozcamos la verdad detrás de ella. Frida no buscó ser impecable ni caber en cajas. No fue convencional, ni quiso serlo. En un mundo que exige perfección, nos dio realidad. Cruda, vibrante, contradictoria. Celebró sus diferencias, su discapacidad, su bisexualidad, su política, su cultura, y las volvió arte que cruzó fronteras y décadas. Es más que una artista. Es símbolo global de desafío, orgullo y resistencia creativa. Para las comunidades queer, una bisexual valiente que vivió sin pedir perdón cuando se exigía silencio. Para las mujeres, un recordatorio. El poder no pide permiso. Para artistas con discapacidad, prueba de que el dolor puede alimentar el pincel, no detenerlo. Para México, una hija recuperada, feroz, popular y parte del alma nacional. Sus obras, alguna vez tachadas de extrañas o demasiado íntimas, hoy se veneran. Las dos Fridas,
Autorretrato con collar de espinas y colibrí. La columna rota. No solo se miran, se sienten, por cualquiera que haya sufrido y necesite volver sagrado ese dolor. Vivió en los márgenes y los convirtió en escenario. Abrazó la contradicción. Comunista que usaba oro. Mujer traicionada que volvió a amar. Cuerpo en pedazos con un alma intacta. Y, a través de todo, pintó, no solo con color, sino con convicción. Frida Kahlo nunca pidió ser símbolo, solo dijo la verdad sobre sí misma. Y, al hacerlo, dijo la verdad por millones que nunca se vieron reflejados en el arte. Hoy, cuando vemos su rostro, vemos coraje, vemos color, vemos resistencia. Vemos a Frida, no ausente, sino inmortal.